Como ven, vamos a ver las funciones hiperbólicas complejas y bueno, también vamos a ver las funciones trigonométricas inversas complejas. Em, pero antes quiero que veamos algo sobre los ceros de seno y coseno, donde la función, en qué puntos del plano complejo la función seno y la función coseno son igual a cero. Ya sabemos que en los reales seno de x, la función seno de x, es 0 en 0 más npi, ¿verdad? 0 más npi. Y coseno de 0 en pi medios más npi. ¿Sí? Veamos en los complejos qué pasa, ¿verdad? Y para eso nos vamos a valer de la función módulo que encontramos antes, módulo del seno de z. Nosotros sabemos que la única forma en el que un número complejo pueda ser, o la única forma en que el módulo de un número complejo sea cero es que ese número complejo sea 0 más 0i, ¿verdad? ¿Sí? Es la única forma. De ahí el módulo es mayor que 0. Entonces vamos a usar ese hecho y vamos a igualar el módulo de seno de z a 0. ¿Sí? Porque en ese caso seno de z tendría que ser 0 más 0i. Y bueno, nosotros sabemos que el módulo es seno cuadrado de x más el seno hiperbólico cuadrado de y. Entonces igualamos esa expresión a 0, que sería equivalente a esto, ¿verdad? Esto igual a 0. Ahora, igualamos parte real a parte real y parte imaginaria a parte imaginaria. La parte imaginaria es 0 y de este lado y también de este. Y la parte real es esto. La parte real acá es 0. Entonces, todo esto debe ser 0 y para que esto sea 0, la única forma es que seno de x sea 0 y que seno hiperbólico de y sea 0, porque si ustedes se fijan, esto no puede ser negativo y esto no puede ser negativo. ¿De acuerdo? Porque están elevados al cuadrado. Entonces, la única forma de que esta expresión sea 0 es que tanto seno de x sea 0 como seno hiperbólico de y sea 0. Entonces, vamos a igualar cada uno de estos a 0, ¿verdad? Y tienen que cumplirse las dos simultáneamente. Seno de x debe ser 0 y seno de hiperbólico de y debe ser 0. Y ya sabemos, como les dije antes, de que el seno de x es 0 en npi, ¿verdad? 0 más npi. Para cualquier entero, n. Y el seno hiperbólico de y va a ser 0 solamente en y igual a 0, porque recuerden que seno hiperbólico de y es e a la y menos e a la menos y sobre 2. El único punto donde e a la y e a la menos y son iguales es en y igual a 0, que sabemos que ambos son igual a 1, ¿verdad? Entonces en ese caso todo el seno hiperbólico de y sería 0. Por lo tanto, ya tenemos que y debe ser 0 y x debe ser igual a npi. Entonces si los escribimos, los números complejos sería z igual a npi más 0i, ¿verdad? Npi más 0i, donde n es cualquier entero. Es decir, los números, los ceros de seno de z, están todos en el eje x, ¿verdad? Que y debe ser 0, entonces todos están en el eje x. ¿De acuerdo? Y todos los ceros son reales. Todos los ceros son reales. Y en el caso del coseno también todos los ceros son reales, pero tienen esta forma. Tienen la forma 2n más 1pi sobre 2.
Y bueno, aquí podría haber escrito mejor z, ¿verdad? De hecho, lo voy a cambiar. Permítanme. También son reales. También son reales todos los ceros de coseno. ¿Alguna pregunta con esto? Y son infinitos, ¿verdad? Tanto en seno como en coseno son infinitos. Bien, ¿alguna pregunta? Bien. Continuamos entonces. Vamos a ver entonces las funciones hiperbólicas complejas. Y vamos a definir las funciones seno hiperbólico y coseno hiperbólico complejas de esta manera. Que ya conocemos, ¿verdad? De los números, de las funciones reales, funciones hiperbólicas reales. Tiene exactamente la misma forma, ¿verdad? Solamente que ahora en lugar de x va a tener z. Entonces el seno hiperbólico de z sería e a la z menos e a la menos z sobre 2. Y el coseno hiperbólico de z sería e a la z más e a la menos z sobre 2. Resulta que las funciones hiperbólicas reales, y se las podemos graficar una, por ejemplo, ¿sí? Esta sería la función seno hiperbólico de x. Voy a graficar también coseno hiperbólico. Parece una parábola, pero no es en sí una parábola. No, no lo es. Tiene la forma, pero igual como la otra parece una cúbica, pero no lo es tampoco. Entonces, vemos que estas funciones no son periódicas, pero las funciones complejas, las funciones hiperbólicas complejas sí son periódicas. Y ustedes saben por qué se da eso. Se da eso porque como están en términos de la función exponencial compleja, y la función exponencial compleja es periódica, ¿sí? Con periodo 2pi por i. Entonces, estas funciones son periódicas, ¿verdad? Las reales, las funciones hiperbólicas reales, no lo son, pero estas sí. Y bueno, se cumplen las identidades de funciones hiperbólicas reales, ¿verdad? Por ejemplo, la tangente hiperbólica de z es seno hiperbólico de z sobre coseno hiperbólico de z. Y también tienen su similitud con, o son similares a las trigonométricas normales, ¿verdad? Y cotangente hiperbólica es coseno sobre seno, secante hiperbólica 1 sobre coseno, cosecante hiperbólica 1, aquí es 1 sobre seno, ¿verdad? Sí, 1 sobre seno. Ahora, también podemos decir que las funciones
seno y coseno hiperbólico complejas son enteras. ¿Por qué? Porque como están definidas en términos de seno hiperbólico de la exponencial compleja, y la exponencial compleja ya sabemos que es entera. Nosotros sabemos además que la suma, resta, multiplicación y división de funciones enteras pues sigue siendo entera, ¿verdad? Y además de que la división solamente si el denominador es distinto de cero. En este caso, 2 es una función entera, ¿verdad? 2 es una función entera. Y aquí tenemos una división de esta función, que es una resta de funciones enteras, por lo tanto es entera, ¿verdad? Y división de funciones enteras donde el denominador siempre es distinto de cero, entonces es una función entera. Igual esta, ¿verdad? Entonces, por el hecho de que la exponencial es entera, llegamos a la conclusión de que tanto seno hiperbólico como coseno hiperbólico son enteras. Y veamos la derivada. Veamos la derivada. La derivada del seno hiperbólico de z. Si nosotros derivamos seno, sería derivar e a la z menos e a la menos z sobre 2. La derivada, bueno, esto sería un medio por la derivada de esto, ¿verdad? Si derivamos esto, pues sería la derivada de e a la z, ya sabemos que es e a la z. La derivada de e a la menos z sería menos e a la menos z. Entonces y multiplicado por esto quedaría positivo. Entonces lo que nos queda es e a la z más e a la menos z sobre 2. Por lo tanto, la derivada del seno hiperbólico de z es coseno hiperbólico de z. Y la derivada de coseno hiperbólico de z es seno hiperbólico de z. Ustedes saben, ¿verdad? Que con las derivadas de las funciones hiperbólicas no nos estamos preocupando cuál es negativa o cuál no. Las dos son positivas. O ninguna se multiplica por menos 1. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas hasta el momento? Muy bien. Bien. Entonces vamos a ver algunas relaciones de las funciones hiperbólicas complejas con el seno y coseno complejos. ¿Sí? Vamos a ver una relación que podemos encontrar entre seno, coseno y seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el seno hiperbólico de i por z. ¿Sí? El argumento sería iz. Entonces, si tenemos seno hiperbólico de iz, pues hay que sustituir el seno hiperbólico, que es esto. ¿Sí? Z en lugar de z iría iz. Entonces aquí tendría e a la iz menos e a la menos iz sobre 2. Y aquí lo tengo, ¿verdad? E a la iz menos e a la menos iz sobre 2. Esto se parece mucho al seno, ¿verdad? Seno de z. Pero seno está dividido por 2i. ¿Sí? Es lo único que falta. Entonces lo que hacemos es multiplicar por i y dividir por i. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya nos queda la forma de seno de z. Solamente que seno de z multiplicado por i. Entonces podemos decir que el seno hiperbólico de iz es igual a i por el seno de z. Vean esa relación, ¿verdad? O también podemos decir, si multiplicamos por i a ambos lados, ¿sí? O por menos i, multiplicamos por menos i a ambos lados, aquí me queda menos i seno hiperbólico de iz, y aquí menos i por i sería menos i cuadrado, que es 1, ¿verdad? Menos i cuadrado, que es 1. Entonces, seno de z me quedaría que es igual a menos i por el seno hiperbólico de iz. ¿De acuerdo?
Otras relaciones que podemos encontrar son que el seno hiperbólico de z es menos i por el seno de iz, haciendo más o menos esto, ¿verdad? Coseno de z va a ser igual al coseno hiperbólico de iz, coseno hiperbólico de z es igual al coseno de iz, y tangente hiperbólico de iz es igual a i tangente de z. O podríamos decir también que tangente hiperbólico de z es igual a menos i tangente de iz. En el libro ustedes pueden ver también que las derivadas de las demás funciones hiperbólicas, ¿verdad? Tenemos esto. Y como ven, son muy parecidas a las que ya conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, la derivada de tangente hiperbólica es secante hiperbólico cuadrado. La derivada de cotangente hiperbólico es menos cosecante hiperbólico cuadrado. Y así. Derivada de secante hiperbólica es menos secante por tangente. Esto sí cambia aquí, ¿verdad? El signo. En esto. Y en esto cambia el signo. De lo que ya conocemos de las trigonométricas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, más que todo la teoría de las funciones hiperbólicas complejas, ¿verdad? Esta es la definición. Podemos encontrar estas relaciones con el seno y el coseno y las derivadas que son bastante sencillas, ¿verdad? Y esta relación realmente es importante porque además del nombre, ¿verdad? Además del nombre no... Y también las derivadas, ¿verdad? Que se parecen mucho o están muy relacionadas o son como bien similares. Eh, y sobre todo en el caso de las funciones reales es más abismal la diferencia, sobre todo si vemos la gráfica, ¿verdad? Pero esta relación es muy buena, esta relación entre seno de z y seno hiperbólico de z, el coseno de z y el coseno hiperbólico de z, y la tangente de z y la tangente hiperbólica. Bien, vamos a buscar aquí un valor, el valor de seno hiperbólico de 1 más i medios i. ¿De acuerdo? Vamos a buscar el valor el valor numérico de seno hiperbólico de 1 más pi medios i y la vamos a escribir en la forma a más bi. ¿De acuerdo? Bien, y para eso vamos a usar la definición, ¿verdad? Yo sé que el seno hiperbólico está definido como e a la z menos e a la menos z sobre 2. Entonces, z en este caso es 1 más pi medios por i. Entonces sería e a la 1 más pi medios por i menos e a la 1 más pi medios por i multiplicado por menos 1 y me quedaría así, ¿verdad? Luego voy a usar la identidad de Euler y voy a multiplicar e por aquí el coseno de pi medios más i por el seno de pi medios. ¿Sí? Aquí sería e a la menos 1, ¿verdad? Por el coseno de menos pi medios más i por el seno de menos pi medios, pero coseno es una función par, seno es una función impar y por eso queda la expresión así, ¿verdad? Y todo esto dividido por 2. Bien, entonces aquí tengo que e multiplicado por el coseno de pi medios es 0 y el seno de pi medios es 1. Por lo tanto me queda e por i acá. Y acá también coseno de pi medios es 0 y seno de pi medios es 1. Y menos por menos da más. Entonces me queda e a la menos 1 por i.
Aquí lo que hice fue sacar factor común y me quedaría de esta forma. E más e a la menos 1 sobre 2, o lo que es lo mismo, e a la 1 más e a la menos 1 sobre 2. Esa es la definición del coseno hiperbólico de 1. Entonces, puedo escribir esta expresión así, como i coseno hiperbólico de 1. Esto lo podemos calcular en la calculadora fácilmente, ¿sí? Ya las calculadoras traen para calcular funciones hiperbólicas. O también podemos hacerlo con las exponenciales aquí, sin necesidad de pasar a esto, no hay ningún problema. Entonces, tengo que el valor de seno hiperbólico de 1 más pi medios i es 1.543 i. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Bien, seguimos adelante entonces. Quiero que veamos que, por ejemplo, hay cosas que podemos identificar rápidamente. Bueno, si se llega a pedir en el examen, cualquiera de las tres formas es válida, la verdad. ¿Qué preferiría esto? Sí. A menos que se les pida el valor, una aproximación, entonces tendrían que dar esto, ¿verdad? Depende de lo que se les pida. Bien, vamos a expresar el valor de seno hiperbólico de pi medio de i en la forma a más bi. En este caso, quiero que observemos que podemos usar una de las relaciones que encontramos antes, ¿verdad? Bien, entonces yo sé que el seno hiperbólico de pi medios por i tiene más o menos esta forma, ¿verdad? Seno hiperbólico de iz es igual a i por el seno de z, o mejor dicho, es esta relación, ¿verdad? Seno hiperbólico de iz es igual a i por el seno de z. O sea, pueden usar la definición acá, ¿verdad? Pueden usarla. Pero si podemos acelerar los procesos, ¿verdad? Mejor. Entonces yo me fijo de que seno hiperbólico de iz es i por seno de z. Entonces, aquí tendría seno hiperbólico de i pi medios, entonces z sería pi medios en este caso, sería i por el seno de z, o sea, seno de pi medios, ¿de acuerdo? Entonces, seno hiperbólico de pi medios por i es igual a i por el seno de pi medios, y el seno de pi medios es 1. Entonces, seno de pi medios por i da i. Y si ustedes lo hacen con la definición, entonces verán que da lo mismo, ¿sí? ¿Está claro esto? Muy bien. Vamos ahora a encontrar todos los valores complejos z que satisfagan esta ecuación. Seno hiperbólico de z igual a menos 1. Seno hiperbólico de z igual a menos 1. Bien. Para eso vamos a usar la definición, ¿sí? Vamos a usar la definición. Yo sé que el seno hiperbólico de z es e a la z menos e a la menos z sobre 2. Y entonces eso debe ser igual a menos 1. ¿De acuerdo? Debe ser igual a menos 1. Luego multiplico por 2 a ambos lados y me queda así. Y luego lo que voy a hacer es multiplicar
por e a la z a ambos lados. Si multiplico por e a la z a ambos lados aquí, aquí tendría e a la z por e a la z, es e a la 2z, e a la z por e a la menos z, eso es 1, ¿sí? Y aquí me quedaría menos 2e a la z. Lo tengo mal escrito, aquí me queda e a la 2z más 2e a la z menos 1. Permítanme un poquito. Bien, entonces, así nos queda acá. Esto es muy parecido a una función eh, cuadrática, ¿verdad? Perdón, una ecuación cuadrática. Y lo vemos al hacer u igual a e a la z. Si hacemos u igual a e a la z, me queda u cuadrado más 2u menos 1 igual a 0. Para resolver esto uso la fórmula cuadrática. Eh, si aquí a ustedes les quedaran algunos coeficientes complejos, ya saben que tienen que usar la fórmula cuadrática, así como la vimos, ¿verdad? Sería menos b más b cuadrado menos 4ac elevado a la 1 medio. Y ahí lo que hay que encontrar son las raíces cuadradas de ese número complejo, ¿verdad? Realmente lo mismo se hace acá, ¿sí? Solamente que, como todos son reales, entonces yo eh, puedo usar fácilmente la ecuación, la fórmula cuadrática esa que usamos en los reales, ¿verdad? Donde ya están calculados los dos valores, las dos raíces. Bueno, entonces 1 da menos 1 más o menos raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar, como u es igual a esto, y u es igual a e a la z, entonces vamos a tener que e a la z es igual a esto que tengo acá. Entonces voy a hacer los dos valores, ¿verdad? Para los dos valores. Primero, e a la z es igual a menos 1 más raíz de 2. En este caso, eh, ya sabemos que las soluciones de esta ecuación están dadas por el logaritmo natural, ¿verdad? Entonces yo tengo que calcular el logaritmo de menos 1 más raíz de 2. ¿Sí? Tengo que calcular el logaritmo de menos 1 más raíz de 2. Y ya sabemos que el logaritmo de esto, me lo voy a escribir antes. Z, el logaritmo natural de Bien. Entonces, tengo acá el logaritmo natural de menos 1 más raíz de 2. Eso sería el logaritmo natural, real, ¿verdad? De menos 1 más raíz de 2, más i por el argumento de menos 1 más raíz de 2. El argumento de menos 1 más raíz de 2 sería 0, ¿verdad? Porque menos 1 más raíz de 2, menos 1 más raíz de 2, es un número positivo y además real, ¿verdad? Es real. Sí, es positivo y real. Entonces estaría más o menos, ¿sí?
Oh, bueno, no lo escribí bien. Sí, acá está. Entonces, el ángulo o el argumento sería 0. ¿Sí? Sería 0. Está justo en el eje X positivo, en la parte positiva del eje X. Por lo tanto, el argumento sería 0, claro, más 2nπ, ¿verdad? ¿Sí? Más 2nπ. Y por eso queda de esta manera. Solo permítanme corregir acá que... ¿Cuál sería el módulo de menos 1 más raíz de 2? Sería menos 1 más raíz de 2, ¿verdad? Porque como todo es real, entonces sería parte real, que es esa, raíz de la parte real, que es esa, elevado al cuadrado, ¿verdad? Claro, sería el valor absoluto, ¿verdad? Pero como este es un número positivo, ¿sí? Este es un número positivo, entonces queda igual, ¿verdad? ¿Sí? Al sacarlo de las barras de valor absoluto queda igual. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Y en el otro caso, z sería el logaritmo natural de menos 1 menos raíz de 2. Entonces calculo, aquí sería, para calcular esto sería logaritmo natural real de menos 1, del módulo de menos 1 menos raíz de 2, más i por el argumento de este, en este caso como es negativo, menos 1 menos raíz de 2, el argumento sería pi, ¿verdad? Bueno, pi más 2nπ, ¿verdad? Está al otro lado, estaría por acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el argumento es pi, claro, más 2nπ, ¿verdad? Entonces, y el módulo sería la raíz cuadrada de este número elevado al cuadrado, o sea, el valor absoluto de este número. Y en este caso, pues, el valor absoluto aquí sí habría que multiplicar por menos 1, ¿verdad? Nos quedaría así. ¿De acuerdo? Bien, ¿está claro este ejercicio? ¿Hay alguna pregunta? ¿O está todo claro? Bien, vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a encontrar... Sí, yo lo preferiría así, porque estos son los valores exactos, ¿verdad? Son los valores exactos. Y están todos. Aquí me hace falta agregar que n es un entero, ¿sí? Pero aquí n es un entero, aquí n es un entero. Están todos y estos son los valores exactos, ¿verdad? Yo lo prefiero así. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no, vamos a ver este ejercicio. Vamos a calcular todos los ceros del coseno hiperbólico de z. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular los ceros de coseno hiperbólico de z, bueno, obviamente esto, el valor de la función debe ser 0. Entonces, yo sé que coseno hiperbólico de z es e a la z más e a la menos z sobre 2. Y eso lo igualo a 0. Voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a multiplicar por 2 a ambos lados. Y me quedaría esto.
Luego multiplico por e a la z a ambos lados. Y aquí me quedaría e a la z por esto es e al lado z. E a la z por esto es 1. Entonces tengo esta ecuación. Si u, otra vez hago el cambio de variable, si u es igual a e a la z, me quedaría u cuadrado más 1 igual a 0. Ya sabemos que esta ecuación tiene dos soluciones, que son más y menos i, ¿verdad? Más y menos i. Entonces, lo que tendríamos es que e a la z, que es u, sería igual a más y menos i. Por lo tanto, z sería el logaritmo de más y de menos i. Entonces vamos a calcular cada uno de estos, ¿verdad? En el caso de logaritmo de i, yo tengo que, tendría esto, ¿verdad? Logaritmo natural. Aquí es el logaritmo, bueno, este es el logaritmo natural real, ¿verdad? Generalmente aquí escribo logaritmo base e para indicar que es el logaritmo natural real. Ya lo voy a cambiar. Voy a cambiar de una vez. Lick, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué más o menos y no sería solamente y? No sé, recuerde que es una ecuación que tiene dos soluciones, ¿verdad? Complejas. El teorema fundamental del álgebra nos dice que esta es una ecuación de grado 2, tiene dos soluciones complejas. Y una es i, si usted eleva i al cuadrado, da menos 1, ¿verdad? Más 1 es 0. Pero si eleva menos i al cuadrado, también da menos 1. ¿Sí? O sea, i al cuadrado, ya sabemos que eso es menos 1. Pero menos i al cuadrado es lo mismo que aquí me quedaría menos por menos, es más, ¿verdad? Entonces me quedaría también i cuadrado, que eso también es menos 1. Entonces, tanto i como menos i son soluciones de la ecuación. ¿Lo ve ahora? Bien. Entonces, nuevamente, el logaritmo natural de i sería el logaritmo base e, o logaritmo real de el módulo de i, que es 1, ¿verdad? El módulo de i es 1. Y más i por el argumento de i, que sería pi medios, ¿verdad? Recordemos que i está acá, ¿verdad? I está acá. Entonces el argumento es pi medios más 2n pi, ¿verdad? Donde n es un entero cualquiera. Entonces, como logaritmo base de 1 es 0, entonces z sería i por pi medios más 2n pi. Entonces observamos que los valores de z para los cuales el coseno hiperbólico es 0, son todos imaginarios puros, ¿verdad? Así como los de coseno eran todos reales, ¿sí? Números reales, los de coseno hiperbólico van a ser imaginarios puros. O sea, tenemos pi medios i, es en ese valor, coseno hiperbólico de z es 0. En 3 pi medios i, en 5 pi medios i, en 7 pi medios i, 9 pi medios i, 11 pi medios i, así sucesivamente. Y también en menos pi medios i, ¿sí? Todos esos valores, el coseno hiperbólico es 0. Y si hacemos el logaritmo de menos i, vamos a llegar a una misma conclusión. Yo tengo logaritmo base de 1, que es el módulo de menos i. El argumento de menos i, ya que está acá, sería menos pi medios. El argumento principal es menos pi medios. Entonces menos pi medios más 2n pi
Pero esto me da exactamente los mismos valores que tengo acá, ¿verdad? ¿Sí? Esto me da exactamente los mismos valores que tengo acá. ¿Sí? Preguntas hasta el momento. Bien, seguimos entonces. Vamos a verificar una identidad, ¿verdad? Una identidad. Vamos a verificar la identidad seno hiperbólico de z1 más z2 es igual al seno hiperbólico de z1 por el coseno hiperbólico de z2 más coseno hiperbólico de z1 por el seno hiperbólico de z2. Y bien, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir, vamos a usar una identidad que ya conocemos, que es que el seno hiperbólico de z es igual a menos i por el seno de iz, ¿sí? O sea, esta que tengo acá, seno hiperbólico de z es igual a menos i por el seno de iz. ¿De acuerdo? Quizás se podría, pues, sustituir aquí por z1 igual a x1 más y1 y z2 por x2 más y2, pero quedaría demasiado largo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto. Seno hiperbólico de z1 más z2 sería igual a menos i por el seno de i por z1 más z2, porque esto sería z, ¿verdad? ¿Sí? Si multiplicamos i por z1 más z2, me quedaría de esta manera. Y lo que voy a hacer acá es aplicar la identidad para el seno de z1 más z2, ¿verdad? Yo sé que si yo tengo el seno de una suma, es igual a esto. Recuerden que se cumplen las identidades trigonométricas, o varias de las identidades trigonométricas, también para los complejos. Entonces yo sé que el seno de iz1 más iz2 sería seno de iz1 coseno de iz2 más coseno de iz1 por seno de iz2. Todo esto multiplicado por menos i, ¿verdad? Luego, yo sé que el seno de i por z1 es igual a i por el seno hiperbólico de z1. Eso también lo vemos acá. Sé que seno de z es menos i, como hemos dicho, seno de iz, aquí está, es igual a i por el seno hiperbólico de z, ¿verdad? Aquí lo que hago es multiplicar por i a ambos lados. Si multiplico por i a ambos lados, aquí me queda i seno hiperbólico de z, y aquí me queda menos i cuadrado seno de iz, y menos i cuadrado es 1, ¿verdad? ¿Sí? Menos i elevado al cuadrado es 1. Entonces me queda que seno de iz es igual a i seno hiperbólico de z. ¿De acuerdo? Entonces aquí seno de iz1 sería i por el seno hiperbólico de z1. Y también sé que coseno de iz2 es igual al coseno hiperbólico de z2. ¿Sí? Podemos observar acá también. Coseno de z es igual a aquí está, coseno de iz es igual al coseno hiperbólico de z. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, coseno de iz2 es igual al coseno hiperbólico de z2. Igual acá, coseno de iz1 es igual al coseno hiperbólico de z1. Y el seno de iz2 sería i por el seno hiperbólico de z2. Luego lo que voy a hacer es multiplicar menos i por todo esto. Y me quedaría aquí menos i por i, menos i cuadrado, que es 1, ¿verdad? Pues todo esto queda multiplicado por 1. Y aquí también, ¿verdad? Menos i por i sería menos i cuadrado, que es 1. Entonces, con esto hemos
comprobado que esta identidad se cumple, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿Preguntas? Muy bien. Bien, entonces, muy bien, excelente. Vamos entonces a ver las funciones trigonométricas inversas. Sí, funciones trigonométricas inversas. De hecho, se me olvidaba decirles, como pueden ver, hay varias identidades que podemos usar de las funciones hiperbólicas. Por ejemplo, se cumple esto, ¿verdad? Que es una función par, impar, el seno hiperbólico, y una función par, el coseno hiperbólico. Y además tenemos esta identidad, ¿verdad? La que les mencioné ayer, que se cumple para las funciones hiperbólicas reales, también se cumple para las complejas, que es que el coseno hiperbólico cuadrado menos el seno hiperbólico cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Y bueno, esta de la suma de ángulos, ¿verdad? Bien, entonces vamos ahora a ver las funciones trigonométricas inversas, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, las pueden usar. No hay ningún problema. Sí. Muy bien. Vamos a ver la definición entonces de la función seno inverso, ¿verdad? Y es una función multivaluada. Función multivaluada que se denota con este símbolo, ¿sí? Y se define de esta manera, que es menos i por logaritmo natural de iz más 1 menos z cuadrado elevado a la 1 medio. A eso se le llama seno inverso, ¿verdad? Seno inverso de z, ¿verdad? Seno inverso de z. Bien, hay varias cosas a tomar en cuenta aquí. Por ejemplo, significa que tiene infinitos valores, ¿verdad? Puede tener infinitos valores porque el logaritmo natural es una función multivaluada también. Recordemos que tiene infinitos argumentos, ¿verdad? Posibles. O sea, no solamente tiene un valor, tiene muchos valores. El logaritmo natural es así. Y como el logaritmo natural es multivaluada, entonces el seno inverso también va a ser multivaluado. No sé si queda más o menos claro. Porque el logaritmo natural, como ven, acá, sería logaritmo natural de esto, digamos. Logaritmo natural de esto. Vamos a ir más arriba. Los valores del logaritmo natural de 3. ¿Sí? Ustedes recuerdan que se calcula el módulo, ¿verdad? Y aquí sería el argumento. Note que no tiene un solo valor para el logaritmo natural de 3. Tiene infinitos valores. ¿Sí? Un valor sería logaritmo base de 3 más 2pi por i. Otro sería más 4pi por i. Otro sería más 6pi por i. Otro sería más 0. ¿verdad? Logaritmo base de 3. Base de 3.
Otro es logaritmo de AC de 3 más o menos 2pi por i, ¿verdad? Entonces tiene infinitos valores para logaritmo natural de 3. No solo un valor como estamos acostumbrados en las funciones de variable real, ¿verdad? Por ejemplo, logaritmo natural de 3 ya sabemos que eso es un solo valor, ¿verdad? Entonces, en este caso el seno inverso va a tener infinitos valores posibles, ¿verdad? Por eso es multivaluada. Espero que, no sé si quedó claro eso. ¿Quedó claro? Bien, entonces la función seno inverso es una función multivaluada. ¿Por qué se define así? Bueno, lo que se hizo fue resolver esta ecuación, seno de W igual a Z. Y lo que se hizo fue escribir pues seno de W como la definición de seno de W. Recordemos que es una función compleja en este caso, ¿verdad? W es un número complejo. Entonces tengo e a la i por W menos e a la i a menos i por W sobre 2i. Eso es igual a Z. Entonces lo que se hizo fue multiplicar por e a la i por W a ambos lados y llegamos a esta ecuación, ¿verdad? Esta es una ecuación cuadrática, se usa la ecuación cuadrática. Llegamos a la fórmula cuadrática, llegamos a que las soluciones de esta ecuación están dadas por esto, ¿verdad? Donde nos tenemos que fijar que este valor que está acá son las raíces cuadradas de 1 menos z cuadrado. O sea, tenemos que usar la fórmula que vimos de las raíces enésimas de un número complejo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería e a la i por w. Luego, i por w sería el logaritmo natural de todo esto. Y lo que se hace es multiplicar por i a ambos lados y me queda menos i por logaritmo natural de esto. Y así fue que se encontró la fórmula o la definición de seno inverso, ¿verdad? Que son las soluciones de la ecuación seno de w igual a z. ¿Sí? Ahora, esto no significa que esto sea la función inversa de seno, ¿verdad? De hecho, seno es una función que no es 1 a 1, ¿verdad? Pero sí, por eso es que se escribe de esta manera, que se llama seno inverso, ¿verdad? Se llama seno inverso. Bueno, pero vamos a calcular entonces el seno inverso de 2. Sí, el seno inverso de 2. Ustedes nunca habían calculado el seno inverso de 2 antes, ¿verdad? El seno inverso, para calcular el seno inverso, los valores tienen que estar entre menos 1 y 1. Pero ahorita vamos a calcular el seno inverso de 2, ¿verdad? Usando la definición de seno inverso, complejo, ¿verdad? Bien, entonces, por definición, seno inverso de 2 sería menos i por el logaritmo natural de i por z, que en este caso es 2, más 1 menos 2 al cuadrado elevado a la 1 medio. ¿Sí? Esto es igual a menos i por el logaritmo natural de 2i más menos 3 elevado a la 1 medio. ¿Sí? Menos 3 elevado a la 1 medio. Entonces, nuevamente, ¿verdad?
Y muy importante, lo que voy a hacer acá es calcular las raíces cuadradas de este número que me queda acá, que ahorita, que ahorita me queda un número real, ¿verdad? Pero muy probablemente me quede un número complejo, entonces yo tengo que calcular las raíces cuadradas de ese número, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a calcular las raíces cuadradas de menos 3, y para eso sabemos que, bueno, W sub 0 sería el módulo de menos 3, que es 3, elevado a la 1 medio, ¿verdad? O sea, raíz de 3. En este caso, pues sería la raíz principal, raíz cuadrada de 3. El argumento de menos 3 es pi, ¿verdad? El argumento de menos 3 es pi porque está acá, ¿verdad? ¿Sí? El ángulo es pi. Pero como eso tengo que dividirlo entre n, que es 2, entonces me quedaría coseno de pi medios más i por el seno de pi medios. Esto es 0 y esto es 1. Por lo tanto, me queda raíz de 3i. Y, por otro lado, si yo para la siguiente tengo que sumarle 2pi, ¿verdad? Entonces, pi más 2pi es 3pi. Coseno de 3pi medios es 0. Pero el seno de 3pi medios es menos 1. Entonces me queda menos raíz de 3i. Entonces las raíces cuadradas de menos 3 son más y menos raíz de 3i. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos queda de la siguiente manera. El seno inverso nos queda de la siguiente manera. Menos i logaritmo natural de 2i, 2i, más y menos raíz de 3i. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer aquí es, para dar una respuesta general de un solo, ¿verdad? Voy a tener, o voy a sacar de factor común i. Entonces voy a tener 2 más o menos raíz de 3 multiplicado por i. Y voy a calcular el logaritmo a estos. ¿Sí? Bien, ahora, para calcular el logaritmo yo necesito el módulo de este número complejo y también necesito el argumento de eso. Bueno, aquí tengo dos números complejos, ¿verdad? Tengo 2 más raíz de 3i y tengo 2 menos raíz de 3i. Si ustedes gustan lo pueden hacer separado, ¿verdad? Yo aquí solamente es que lo quise dar en una sola expresión. Pero lo pueden hacer separado, no hay ningún problema. Pueden calcular el logaritmo de 2 más raíz de 3i en un lado y el logaritmo de 2 menos raíz de 3i en otro lado. Bien. Claramente el módulo de este número complejo sería el valor absoluto de ese mismo número, ¿verdad? ¿Sí? Porque sería parte real, que es 0 al cuadrado, más parte imaginaria, que es 2 más raíz de 3i, perdón, 2 más raíz de 3, o 2 menos raíz de 3 al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de 2 más raíz de 3 al cuadrado es valor absoluto de 2 más raíz de 3. Y la raíz cuadrada de 2 menos raíz de 3 elevado al cuadrado también es valor absoluto de 2 menos raíz de 3. Quiero que observemos también, y es algo muy importante, que este número que me va a dar acá es siempre positivo. En los dos casos es positivo. ¿Sí? Porque raíz de 3 sabemos que es menor que 2, ¿verdad? Da 1.73 y algo, ¿verdad? Pero el punto es que raíz de 3 es menor que 2. Entonces 2 más raíz de 3, eso es positivo. Y si a 2 le resto raíz de 3, también es positivo, porque raíz de 3 es menor que 2. Entonces en ambos casos es positivo esto. Como en ambos casos es positivo, en ambos casos el ángulo va a ser pi medios, ¿sí? Porque estaría acá, ¿sí? Porque recuerden que este número es 2 más 1 raíz de 3i, ¿verdad? Así que es un imaginario puro, por lo tanto está en el eje y. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo
En ambos casos es pi medios. Pi medios. Entonces el argumento sería pi medios más 2n pi. Y el módulo sería el valor absoluto de estos números, que sería exactamente los mismos números porque, como dije antes, ambos son positivos. Entonces, me queda de esta manera, y lo que voy a hacer ahora es multiplicar por menos i. Menos i por esto me quedaría así. Aquí ya he calculado el módulo de ambos, y es 2 más o menos raíz de 3. ¿Sí? Y menos i por i es menos i cuadrado, que es 1, ¿verdad? Entonces me quedaría este como parte real ahora y esto como parte imaginaria. Y estos serían todos los valores del seno inverso de 2. Seno inverso de 2. ¿De acuerdo? Noten que es multivaluada por 2, ¿verdad? Porque aquí siempre voy a encontrar dos valores, ¿sí? Dos valores diferentes. Voy a encontrar las dos raíces de este número complejo que me queda acá. Entonces, y además, calcularle el logaritmo natural a cada una de estas dos expresiones, ¿verdad? Entonces, es multivaluada por el logaritmo y también se multiplica por 2 porque hay dos valores aquí de 1 menos z cuadrado, ¿verdad? Como ya vimos. Nuevamente, lo que hago aquí es calcular las raíces cuadradas, las dos raíces cuadradas de este número. ¿Sí? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Está todo claro? Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio entonces. Bueno, primero vamos a ver esta definición, que es muy parecida. La función multivaluada coseno inverso de z se define de esta manera. Muy parecido, ¿verdad? Solamente aquí en lugar de iz tengo z. Y esta expresión de acá la tengo multiplicada por i. ¿De acuerdo? Y la función multivaluada, esta es tangente inversa, ¿verdad? Y es tangente inversa. Tangente inversa de z sería i medios por el logaritmo natural de i más z sobre i menos z. Como ven, aquí no tengo que calcular raíces cuadradas, ¿verdad? ¿Sí? En el caso de seno y coseno, sí. Entonces, para dar el valor principal de seno y coseno, tendría que tomar en cuenta dos cosas. Dar la raíz cuadrada principal, ¿sí? Dar la raíz cuadrada principal y además dar el logaritmo natural principal, ¿sí? Para calcular el valor principal de seno inverso y coseno inverso. Pero para la tangente, simplemente tengo que tomar el logaritmo natural principal, ¿verdad? Porque aquí no tengo que calcular raíces cuadradas. ¿Sí? Permítame, solo voy a corregir. Tangente. Bien, vamos entonces a calcular ahora la tangente inversa de 2i. ¿Sí? Tangente inversa de 2i. Bien, entonces, tangente inversa de 2i sería i medios, i entre 2, por el logaritmo natural de i más z, que en este caso es 2i, sobre i menos z, que en este caso es 2i. Entonces lo tengo acá. I más 2i es 3i,
y menos 2i es menos i. Por lo tanto, aquí nos queda i medios por el logaritmo natural de menos 3, ¿verdad? Entonces tengo i medios, logaritmo base del módulo de menos 3, más i por el argumento de menos 3, que sería pi, está acá, ¿verdad? Entonces es pi, el argumento, más 2npi, ¿verdad? Pi más 2npi. Y esta, ¿verdad? Lo que tengo que hacer ahora es multiplicar esto por i entre 2. Si multiplico por i entre 2 acá, me quedaría menos 1 medio, ¿verdad? I medios por i es i cuadrado sobre 2, que es menos 1 medio. Menos 1 medio por pi, menos pi medios, y menos 1 medio por 2npi es menos npi, ¿verdad? Y el módulo de menos 3 es 3, ¿verdad? Y me quedaría de esta manera entonces. La parte imaginaria sería logaritmo natural real de 3. ¿Sí? Bien, vamos ahora a probar una identidad. ¿Sí? Vamos a probar una identidad. Este es un ejercicio que está muy, muy bueno, la verdad. Con esto y analiticidad terminaríamos por hoy. Este ejercicio, vamos a probar la identidad seno inverso de 1 menos z cuadrado a la 1 medio es igual a coseno inverso de más o menos z. ¿Sí? Vamos a ver cómo llegamos a esta conclusión. Entonces, lo que tengo que usar es la definición de seno inverso, ¿verdad? Entonces yo sé que seno inverso de z, que en este caso z es este número que tengo acá, 1 menos z cuadrado a la 1 medio, seno inverso de esto sería menos i por el logaritmo natural de i por z, ¿verdad? O sea, i por esto, más 1 menos z al cuadrado, o sea, esto elevado al cuadrado, y todo esto elevado a la 1 medio. Hay un montón de dosis aquí, ¿verdad? En cadena. ¿Sí? Entonces sería 1 menos este número elevado al cuadrado y eso elevado a la 1 medio. Bueno, este número elevado al cuadrado, esto elevado al cuadrado me quedaría 1 menos z cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Eh, ¿Sí? Eso sería 1 menos z cuadrado. Okay. Entonces, tengo esta expresión. Tengo 1 menos z cuadrado y todo esto elevado a la 1 medio. Aquí se me cancelaría el 1, ¿verdad? ¿Sí? Se me cancelaría el 1. Creo que eso fue lo que intenté hacer acá. Que escribí lo mismo 2 veces. Bueno. Se cancela el 1 y solo me queda z cuadrado y me queda positivo, ¿verdad? Sí, me queda positivo. Y eso elevado a la 1 medio. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, aquí tenía una raíz elevada al cuadrado, que ya sabemos que eso pues es multiplicar 2 veces la raíz y por definición eso sería este número de acá. Pero aquí lo que tengo es z cuadrado a la 1 medio. Entonces tengo que ver cuáles son las raíces cuadradas de z cuadrado, ¿verdad? Tengo que ver cuáles son las raíces cuadradas de z cuadrado. ¿Sí? Y noten que ya está quedando más o menos en la forma de coseno, ¿verdad? Porque coseno inverso
coseno inverso, muchachos, es... ¿dónde lo tengo? Eso es lo que tengo acá. Sí, de hecho sí se pierden. Sí. Se va a perder una de las raíces. Y ya vamos a ver por qué. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que calcular las raíces cuadradas de la manera que sabemos hacerlo, ¿verdad? Bueno, pero el punto es que está quedando aquí coseno inverso, ¿verdad? O la definición de coseno inverso. Eh, porque ya tengo i por 1 menos z cuadrado a la 1 medio. Sí, aquí lo tengo. Solo tengo que calcular las raíces cuadradas de z cuadrado. Bien, lo que hice para calcular las raíces cuadradas de z cuadrado fue escribirlo en forma polar. Yo sé que z, puedo escribirlo como r coseno de teta más i seno de teta, ¿verdad? Donde r es el módulo, ¿verdad? Entonces me quedaría de esta manera. Ahora, si yo elevo al cuadrado z, me quedaría esto elevado al cuadrado por esto elevado al cuadrado. Entonces tengo módulo de z elevado al cuadrado y este elevado al cuadrado aquí aplicaría la fórmula de, de Moab, ¿verdad? Entonces multiplico los argumentos por 2, me queda así. Entonces esto sería z cuadrado escrito en forma polar, ¿verdad? Luego, si yo calculo las raíces cuadradas de ese número, primero w sub 0 sería r, que en este caso r sería módulo de z al cuadrado, elevado a la 1 medio. Esto me daría el valor absoluto de este número, ¿verdad? Valor absoluto de z. ¿Sí? Aquí lo tengo. ¿Qué sería exactamente el módulo de z? Recordemos que ese es el valor absoluto del módulo de z sería el mismo módulo de z porque el módulo de z por definición es un número positivo, ¿verdad? Sí, es un número positivo, un número mayor que 0. Además, yo tengo acá, usando la fórmula, ¿verdad? Que voy a dividir el argumento que es 2θ por n, ¿sí? El argumento que es 2θ, voy a dividir por n. Entonces, me queda coseno de 2θ sobre 2 más i por el seno de 2θ sobre 2. Se cancela el 2, ¿verdad? En ambos casos, y me queda módulo de z por coseno de θ más i seno de θ. Esto es exactamente z, ¿verdad? ¿Sí? Como podemos ver. Es exactamente z. Si calculamos la otra raíz, siempre tengo r elevado a la 1 medio, o sea, módulo de z al cuadrado elevado a la 1 medio. La raíz principal, pues, es z, módulo de z, perdón. Aquí tendría que sumarle 2pi al argumento principal, ¿verdad? Entonces, a 2θ, recuerden que aquí estamos calculando las raíces de z cuadrado, entonces por eso estoy usando este argumento, ¿verdad? 2θ. Entonces aquí tengo 2θ más 2pi sería 4... no, perdón, no puedo sumar eso. 2θ más 2pi sobre 2. Y aquí tendría más i por el seno de 2θ más 2pi sobre 2. Saco factor común 2. Se me cancela el 2 acá y acá también. Y me queda, bueno, aquí siempre me queda módulo de z. Aquí tendría coseno de θ más pi. Y aquí tendría seno de θ más pi. ¿Qué es lo que está pasando? Que el argumento, aquí lo que pasó con el argumento fue que se movió en pi unidades, ¿verdad? O sea, si nosotros observamos, esto es exactamente z,
solamente que he movido pi unidades. Es decir, si yo tenía, digamos, 4 menos 3i, solo es un ejemplo, ¿verdad? 4 menos 3i, ¿qué es esto? Si yo muevo pi unidades, esto, ¿sí? Observen lo que está pasando. Es que al mover pi unidades, vamos a hacer una recta aquí. ¿Sí? Si yo muevo esto pi unidades, lo que estoy haciendo es que estoy multiplicando este número complejo por menos 1. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Esto es Z1 y esto es menos Z1. Lo moví Z unidades. Entonces, esto que tengo acá es menos Z. ¿De acuerdo? Menos Z. ¿Lo ven? Entonces, nos queda de la siguiente manera. Seno inverso de esto sería menos i, logaritmo natural de i por esto. Y acá las raíces cuadradas de z cuadrado serían más y menos z. ¿De acuerdo? Raíces cuadradas de z cuadrado serían más y menos z. ¿Sí? Si reescribimos esto para que nos quede en la forma de coseno inverso, sería menos i, logaritmo natural de esto. Y aquí puedo separar, ¿verdad? Uno sería logaritmo natural y menos i, logaritmo natural de z más i por 1 menos z cuadrado elevado a la 1 medio. Esa es la definición de coseno inverso de z, ¿verdad? Coseno inverso de z. Y la otra sería menos i, logaritmo natural de menos z más i por 1 menos z cuadrado a la 1 medio. Eso sería el coseno inverso de menos z porque solamente se vería reflejado ese negativo acá, ¿verdad? Acá no, porque menos z al cuadrado sigue siendo z al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Es igual. Entonces vemos que esta expresión de acá es el coseno inverso de más y menos z. ¿Sí? ¿Está claro este ejercicio? Noten cómo nos sirvió la forma polar ahí, ¿verdad? Para poder visualizar qué es lo que estaba pasando. ¿Preguntas? ¿Todo claro entonces? Ahora ya sabemos que z cuadrado elevado a la 1 medio es más y menos z también. Ya lo sabemos. Bien, para terminar hoy, vamos a ver un poco sobre la analiticidad entonces. Sin usar la forma polar, probablemente sí, pero yo lo visualicé más rápido y más fácil de la forma polar porque me puse a hacerlo en la otra forma usando x más y la verdad es que no pude concluir. Entonces me puse a hacerlo en la forma polar y todo salió mejor. Quizás se puede de la otra manera. Yo no concluí nada porque me quedaba una expresión bien complicada, la verdad, en cuanto al ángulo, al argumento, tangente inversa de 2xy sobre x cuadrado menos y cuadrado. Entonces no se podía visualizar muy bien, pero aquí se visualiza súper rápido, ¿verdad? Entonces, quizás se puede, pero es mucho más fácil de esta manera. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?
Bien. Entonces vamos a ver la analiticidad de, en este caso, del seno, ¿verdad? Seno inverso. O la derivada del seno inverso. Vamos a ver. Y vamos a usar la raíz cuadrada principal. Y vamos a usar el logaritmo principal. Recuerden que seno inverso es una función multivaluada. En el libro le llaman a esto la rama principal. Nosotros no vimos ramas, pero sí sería la rama principal, ¿verdad? Una de las tantas funciones que puede haber. Entonces, vamos a usar la raíz cuadrada principal y el logaritmo principal, ¿de acuerdo? Recuerden que la raíz cuadrada principal es cuando el argumento es el argumento principal y también el logaritmo principal es cuando el argumento es el argumento principal. Entonces, si W es seno inverso de Z, donde f de Z es seno inverso de Z, es una función. Entonces nosotros sabemos que esta es una solución de la ecuación Z igual a seno W, ¿verdad? De hecho, así se busca la fórmula para seno inverso. Lo que vamos a hacer es derivar esto a ambos lados con respecto a Z. Y si yo derivo con respecto a Z aquí, me queda 1. Y si yo derivo con respecto a Z acá, tengo que aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Sería coseno de W por la derivada de W con respecto a Z, ¿verdad? Porque W depende de Z. W esta es función de Z. ¿Sí? Despejando aquí, me queda que dw con respecto a Z, o f' de Z, es 1 sobre coseno de W. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar una expresión para coseno de W. Y para esto nos vamos a valer de esta identidad trigonométrica que funciona en los complejos. Voy a despejar para coseno cuadrado de W y al final voy a despejar para coseno de W. ¿Sí? Entonces coseno de W sería 1 menos seno cuadrado de W a la 1 medio. Otra vez, como estos son números complejos, aquí serían las raíces cuadradas de este número complejo. Y como yo sé que Z es seno de W, entonces yo voy a sustituir acá y me queda que coseno de W es 1 menos Z cuadrado elevado a la 1 medio. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada de f o de w con respecto a z me queda así. 1 sobre coseno de w, pero como coseno de w es esto, me quedaría 1 sobre 1 menos seno cuadrado, perdón, 1 sobre 1 menos z cuadrado elevado a la 1 medio. O sea, las raíces cuadradas de este número complejo. Y bueno, entonces también lo puedo escribir así. La derivada de seno inverso de z sería esto que tengo acá. Las otras derivadas, pues, son parecidas a las que son similares a las que nosotros conocemos del seno inverso y coseno inverso reales, ¿verdad? Coseno inverso sería lo mismo que seno inverso, pero negativo. Y la de tangente inversa sería 1 sobre 1 más z cuadrado. Bien, aquí terminamos hoy y solamente podemos ver también que podemos definir las derivadas hiperbólicas inversas, ¿verdad? Siempre son funciones multivaluadas, ¿verdad? Implican ahí un logaritmo natural. Y también en el caso del seno hiperbólico inverso y coseno hiperbólico inverso, tenemos que calcular estas raíces cuadradas, ¿verdad? No así en la tangente hiperbólica inversa. Y las derivadas también las podemos encontrar, ¿verdad? Derivadas de las funciones hiperbólicas inversas. Esto sería la sección 4.4. No sé si hay alguna pregunta de todo esto.
League. Ajá, bien. Solamente una Ujú. duda en donde dijeron que lo ponía de la forma polar porque no, porque se perderían raíces. ¿A qué raíces se refieren? No, o sea, no se pone en la forma polar por eso, sino que para poder verlo más fácil, nada más. Lo que preguntaba el compañero es que si se perdería alguna raíz. O sea, yo no puedo decir, y sí, por decirlo si se perdería una de las raíces, porque si yo digo que, bueno, z cuadrado a la un medio es z, estaría malo, porque z cuadrado a la un medio en realidad es más y menos z, ¿verdad? Entonces se perdería como que la raíz menos z. Pero no, o sea, lo que hice, lo pasé a forma polar para poder calcular las dos raíces. Recuerde que em, cuando hablamos de un número complejo y tenemos elevado a la 1 entre n, yo tengo que usar la fórmula de las raíces enésimas de un número complejo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso fue lo que hice, ¿verdad? Encontrar las dos raíces cuadradas de este número complejo. Una me dio z y la otra me dio menos z. Y para poder calcularlas, lo pasé a forma polar. Eso fue lo que hice. Si nosotros nos basamos en que la raíz cuadrada de un número, o sea, siempre va a ser más menos, Am, estaría bien. bueno, la raíz cuadrada de z cuadrado va a ser más y menos z. Estaría bien porque lo acabamos de probar ahorita que va a ser así. O sea, z aquí es cualquier número. Entonces no importa quién sea, qué número sea. Si tengo z cuadrado a la 1 medio, las dos raíces cuadradas son más y menos z. Eso lo puede usar. No hay ningún Ok. problema. No sé si quedó claro todo. Bien. Vamos a terminar aquí entonces. Solo les voy a